A Sociedad Bíblica por estos videos tan cortos que nos van a ayudar. Vamos a ir pasando en cada domingo esto y tengan en cuenta dos cosas. Nosotros hemos comenzado el 13 de agosto leyendo el libro de los Hechos. Hoy tocaría el capítulo 22, pero los provocamos para que usted lo lea en su casa y descubrir un pequeño resumen del capítulo 22. Va a encontrar a Pablo dando testimonio de cómo conoció a Jesucristo, qué encuentro tuvo con él, a pesar de que la turba lo quería crucificar, a pesar que después tuvo que ser azotado, pero él estaba dando testimonio del Señor. Nos queda esta semana, terminaríamos el sábado con el libro de los Hechos y después tenemos los 40 días, que vamos a empezar con un devocional cada día. Miren, yo les ruego que tomen muy en serio estar orando. Argentina necesita que estemos orando por ella. Nosotros lo necesitamos, hay una desesperanza tremenda y creo que va a estar muy importante esto. Yo creo que todos estamos conociendo quizás en esta mañana, pero me parecía muy importante. ¿Ustedes saben cuánto tiempo se tardó en escribirse todos los libros de la Biblia? Aproximadamente 1600 años, 1600 años, una enormidad de tiempo. Y uno dice, ¿cómo? ¿Se conocieron? No, imposible entre uno y otro, entre un pescador, un campesino, alguien que estaba en la política como Daniel, pero qué importante es que todo estaba coordinado por el mismo Señor. 40 escritores distintos en ese lapso, pero cada uno de ellos tenían la inspiración de Dios en escribir la palabra. ¿Saben lo que es? La palabra inspiración es el soplo de Dios, es ese aliento que venía del Señor. No es que ellos se levantaban una mañana y decían, me siento inspirado a escribir. No, era parte de lo que el Espíritu Santo les iba indicando para que de pronto en una época, que en el primer siglo, 70 ancianos, 70 hombres espirituales se juntaron para seleccionar, esto es inspirado, esto no es inspirado. Y por eso tenemos estos 66 libros. En algunas Biblias usted va a encontrar que hay otros libros, como Tobías, como Sabiduría, que no han sido inspirados, son partes históricas, bueno para conocer acontecimientos, pero no son inspirados como los que tenemos en la Biblia en este momento, 66 libros. Muy bien, ¿por qué tenemos que hacer énfasis en inspirado por Dios? Porque en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Se dan cuenta de la profundidad de lo que es la palabra de Dios? No es un tutorial de YouTube, no es una historia como se quiere tratar de exponer. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13 dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu Santo nos da, usando las palabras del Espíritu
para explicar las verdades espirituales. Pablo estaba enteramente convencido de cada una de estas cosas. Ahora miren ustedes, a través de la historia, a la Biblia se hicieron pilas y se quemaron. Se trató de destruir de mil maneras la Biblia, de impedir que llegue a ciertos países, pero han pasado más de 2000 años y la Biblia sigue vigente y está recorriendo por todo el mundo. En un tiempo, en China se había prohibido totalmente la Biblia. ¿Sabía usted eso? ¿Saben quiénes son los que en estos tiempos han estado imprimiendo más Biblia en el mundo? Los chinos. Porque es palabra de Dios. No se puede dejar de lado. Por eso es que aún el apóstol Pablo le escribía a Timoteo en 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. Vamos a seguir un poquito adelante. Yo no he previsto el tiempo, pero quiero ser breve, pero necesito, por ejemplo, en primer lugar, que nosotros seamos conscientes que siempre Dios ha querido hablarnos. Siempre Dios ha querido hablar con el hombre. De ahí que uno encuentra de las primeras páginas donde Dios comenzó a mostrar cómo fue la creación. ¿Cómo fue la creación del hombre? ¿Cómo trató de encaminarlo y colocarlo en el mejor lugar del mundo? ¿Cómo fue el trama del pecado? ¿Cómo es que Dios encajó a un pueblo en una tierra que le había prometido, hizo un pacto con ellos, les dio principios, le dio mandamientos, porque quería que le representara en el mundo entero? Cómo ese pueblo se fue diluyendo a causa de desobediencia, pero aún Dios siguió su plan y envió a su Hijo, dando a conocer el reino de los cielos. Él murió en la cruz, pero resucitó, y a través de los apóstoles hoy formamos también la iglesia del Señor. Ahora, Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces, de diversas maneras, a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en los cielos. Ahora, el punto principal que quiero compartir en esta mañana es ¿qué mensaje comenzó a dar Jesucristo? Porque vieron que el pasaje que leímos dice, Dios habló muchas veces y de muchas maneras. En estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Bueno, ¿qué nos ha dado el Hijo? ¿Qué es lo que podemos encontrar? En Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, es la primera manifestación del Señor Jesucristo en cuanto a una palabra. Dice, más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó las buenas noticias de Dios. ¿Cuál era esa predicación?
Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. En la versión 60 creo que dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Sí? Ahora, miren cómo empieza Jesús a transmitir las verdades de su propio ministerio. El tiempo se ha cumplido. Ahora, hay algo que quiero que comprendamos. Vieron que uno tiende a decir, antes las cosas eran mejores. ¿Sí? ¿Escucharon ustedes? ¿Sí? Y yo he cometido ese error. Sí, no, porque la verdad, antes pasaba esto. Y cuando empiezo a mirar un poco en la Biblia, descubro algunas cosas que quiero compartir en esta mañana. En Lucas capítulo 3, versículo 1 dice, era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite. Y Lisanias gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. ¿Qué me lleva a esto? Lucas, muy detallista, comenzó a identificar a cada uno de los gobernantes, empezando por el Imperio Romano, Tiberio, le seguía, ya me se escapan los nombres, discúlpenme, dice, Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes Antipas gobernador de Galilea, y Felipe gobernaba Iturea y Traconite, y Lisania gobernaba Abilinia. Pero al empezar un poco a buscar, Tiberio César no era un muchacho muy decente. La verdad, su mamá, que era muy unida a él, mandó a matar a la esposa de Tiberio. Y no solamente con eso, sino que eliminó a través de sus soldados aquellos que ella creían que podían ser una amenaza a su hijo. Pero Tiberio le gustaba estar con muchas mujeres, pero después se cansó, empezó a estar con muchos hombres, pero también se cansó. Y terminó teniendo una cantidad de niños que eran los que con él convivía. Era realmente la cabeza de todo el imperio en un estado lamentable y deshonroso. Poncio Pilato era un hombre realmente enfermo, ¿no? Le gustaba impartir el terror en todo su gobierno, al punto que él cuando salía con la caravana por el pueblo, ¿sabe lo que hacía? Tenía preparado a algunos hombres, algunos con bastones o palos y otros con cuchillos. Mientras él iba avanzando, la gente que estaba para mirar, ahí viene toda una imponente, estos hombres golpeaban y iban lastimando, y él le encantaba, se divertía viendo cómo se iba produciendo un terror a medida que pasaba. En una palabra, despreciable. En el caso de Herodes el Grande, él, enojado con sus hijos, los mandó a matar a todos. Y no satisfecho con eso, sino que terminó matando a su propia esposa.
Y uno podría decir, este tipo de personas es la que estaba gobernando en el tiempo donde Jesús tenía que predicar. Y bueno, en el caso de Felipe, Lisiana, exactamente así, una persona depravada en todo sentido. O sea, a la vez, Lucas habla de Anás y Caifás, sumos sacerdotes. Generalmente había un sumo sacerdote, pero descubrimos que Caifás era nombrado el sumo sacerdote, pero Anás era el que mandaba, como su suegro, mandaba toda la parte religiosa. Los dos tenían un arreglo especial con el Imperio Romano y por eso recibían muchos beneficios. Y podían, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús tiró las mesas y las palomas? ¿Saben que detrás de eso estaban Caifás y Anás? Era, diríamos, dinero negro, por llamarlo de alguna manera, que entraba a sus propios bolsillos. Entonces, la comprensión de todo esto, ¿a qué nos lleva? A identificarnos. ¿No estamos viviendo algo parecido? O sea, si uno nota que lo que se vivía en ese momento era gobernantes corruptos, inmorales, una presión de Roma sobre los judíos especialmente, pero también un problema de epidemias, enfermedades, pobreza, desigualdad, desprecio hacia las personas y hacia las vidas. Y si nosotros somos conscientes de que estamos viviendo mundialmente una realidad similar, entonces, si es difícil ahora compartir el Evangelio, si nos trabamos, si nos complicamos la vida en decirle a alguien que Jesús lo ama, que quiere darle nueva vida, que quiere perdonar, bueno, ¿cuánto más fue también problema en esa época? Pero Jesús no frenó, dice, bueno, no puedo. No, Él vino con una misión y la llevó adelante. Y a mí me gustaría brevemente tratar de ver que dice, por fin ha llegado el tiempo. Él estaba seguro de que era un enviado de Dios, su Padre, para tratar de dar a conocer una buena noticia. ¿Cuál era? El Evangelio. Había llegado el tiempo. Había llegado el tiempo de que Dios daba a conocer el plan perfecto. Ahora, cuando hablamos de ha llegado el tiempo, uno dice, bueno, sí, aquel momento. Hermano, yo creo que a nosotros, a mí, a cada uno, le ha llegado el tiempo de descubrir el gran amor del Señor. Y vieron que, ¿por qué insisto en esto? Porque lo que sucede, la realidad de la cual estamos viviendo cada uno de nosotros, como que corre la mirada del amor de Dios y se enfoca en lo que vivimos, en la situación. ¿A quién votar? No sé. ¿Cómo? Si ayer compré azúcar y ahora, ¿cómo hago? La carne, dicen que... Y la enfermedad, y usted lee, por ejemplo, algunos anuncios, decía, el COVID comenzó otra vez, hay como un 150% de aumentos de casos. Entonces, si salgo, bueno, tratar de cubrirme todo. Parecería que todo esto nos desenfoca, pero quisiera que seamos conscientes de una realidad. Se ha cumplido. Mi decisión de ver a Dios como Él es, la tengo que tomar hoy, cada día. Renuévase a través de la palabra del Señor. Sus promesas son reales ¿cuándo? Hoy, para cada uno, de alguna manera. Yo leía esta mañana, porque empecé otra vez a leer toda la Biblia y leía cómo Dios le dio detalles a Moisés para que hiciera
el tabernáculo. Y me maravillaba, ¿no? Porque hilo tal, tantos metros, tal cofre revestido en oro, o sea, y le decía, Señor, gracias, porque en Jesucristo vos hiciste exactamente lo mismo. Por eso es que el tiempo se ha cumplido. La segunda frase dice, el reino de Dios se ha acercado. Amén. El reino de Dios se ha acercado. Entonces, de pronto, uno se da cuenta que a través de la historia ha habido situaciones. No sé cuántos de ustedes conocen algo de la historia de las cruzadas. Las cruzadas se originaron como cristianos que querían extender el reino de los cielos. ¿Y cómo lo hacían? Con espadas, con lanza. Llegaban, tomaban un pueblo o un país y plantaban una bandera y decía, ahora son cristianos. Y ese esfuerzo humano que llegó en un tiempo a haber un papa en Roma, un papa en Francia y un papa en Grecia. Todo ese tipo de cosas jamás podía ser que el reino de Dios se extendiera. O en el otro caso, más adelante, más cerca nuestro, el tiempo de la Inquisición, donde si se descubría que algún hogar tuviera una Biblia, se agarraba a esa familia y se llevaba a la hoguera. Hay una historia que me ha impactado. Era una familia, uno de los hijos estaba leyendo una Biblia tan escasa, pero estaba leyendo la Biblia. La mamá estaba amasando el pan, el horno estaba ahí ya a punto, y de pronto golpean la puerta. Se identifican que son soldados. Inmediatamente la mujer toma la Biblia, la mete en la masa, la cubre y la mete en el horno. Los soldados se metieron en la casa, revolvieron aquí y allá, no encontraron nada. Cuando salieron, se fueron, ella saca dorado el pan, pero abre, la Biblia estaba intacta. Siguieron teniendo la Biblia. ¿Cuántas historias hay preciosas de personas que arriesgaron su vida constantemente porque la Biblia creyeron que el reino de los cielos se había acercado? Hermanos, el reino de los cielos no es, como leíamos a través de Pablo, de palabras humanas, de sensaciones, de percepciones humanas que me hace sentir bien, estar. No, el reino de los cielos es que transforma. ¿Usted sabe que el reino de los cielos es distinto al reino de las tinieblas? ¿Sabe que de pronto dice, no tengo lucha contra sangre y carne? Porque usted me está diciendo, cuando usted descubre que es parte del reino de los cielos, puede pararse con la posición que Dios le ha dado de ser hijo y frenar la obra del reino de las tinieblas. Cada vez que comparto el evangelio con algo es para arrebatarle a Satanás una persona. Entonces, cuando está diciendo el reino de los cielos se ha acercado, uno dice, bueno, pero ¿cómo entro en el reino de los cielos? Miren, Jesús dice en Mateo capítulo 12, versículo 25, Jesús conocía sus pensamientos y le contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por pelear se desintegrará. Si Satanás expulsa, Satanás está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaba de decir. Sin embargo,
si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios se ha llegado y está entre ustedes. Y esa es la gran verdad. Por otro lado, quiero ir un poco más rápido. El hecho de que seamos parte del reino de Dios, ¿cómo sucede eso? Me gustaba la frase de un pastor que decía: pueden entrar los que son conscientes de que no pueden entrar. ¿Cómo es esto? Pueden entrar los que son conscientes que no pueden entrar. ¿Entienden? Ahora, Jesús en Lucas capítulo 18, versículo 9, dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartando de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros, para nada soy como ese cobrador de impuestos, ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. O sea, el Señor Jesús puso una línea muy clara de quién entrará en el reino de los cielos. Este fariseo, imagínense ustedes, decía que ayunaba 2 veces por semana. Se excedía en cuanto a ese ritual, porque los ayunos eran mucho más espaciados entre el pueblo judío. Aún se jactaba de dar el diezmo y de no ser, y señalaba como, hay una versión que dice como ese perro, porque así se consideraba a un publicano. En otra versión menciona aún, dice, que fue a su casa y no se le permitió entrar al reino, ¿no? Pero aquel hombre que arrepentido estaba consciente de que era pecador y se dirigía a Dios, este sí podía entrar. Hermanos, por más que nosotros querramos, ¿cómo diríamos?, tratar de alivianar el Evangelio, hay una realidad. Si la persona, cualquiera, sea un niño, sea un hombre, una mujer, un anciano, no es convencido por el Espíritu Santo que es pecador y se arrepiente, no entrará, no aceptará la realidad del Evangelio a menos que se arrepienta. El hecho de sentirse complacido por la vida que llevamos. ¿Alguna vez habló con alguien y la persona le responde: yo soy una persona buena, honesta, ayudo a esto, doy esta ayuda a mi familia, no drogo, no me fumo, no es... Y una imagen de todo está bien. Ahora, cuando alguien se da cuenta que necesita a Dios, que hay un vacío que no está ahí, no se puede llenar, entonces está a punto. Lo que decía Noé, Pedro le dijo: mírame. Llamó su atención a mirarlo como para que se concentrara
en que tenía algo para darle, que era mucho más valioso que no tengo plata. Era llegar a conocer que el reino de Dios venía ahí para hacerlo un hombre nuevo, sanándolo, y seguramente llegó a conocerlo en todo sentido. Mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes que muera. Entonces el padre accedió y dividió sus bienes entre sus 2 hijos. Poco día después el hijo menor empacó sus pertenencias, se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando él finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en la casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí yo estoy muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Me gustaba leer toda la historia, pero yo creo que la mayoría de la conoce. O sea, alguien que abandona, que se va de la casa del padre, que desaprovecha lo que le había dado como herencia. Y ustedes pueden imaginarse, él se fue a otra tierra. De pronto tenía cantidad de gente que le rodeaba. ¿Por qué? Porque había dinero. Cuando eso se terminó, ¿qué empezaron a decirle? Yo pensaba, porque no dice la Biblia, y judío muerto de hambre, ¿qué hace acá? Hasta, mire usted el desprecio que se le fue dando, es que se arrimó a un agricultor y ¿a dónde lo mandó a trabajar? Con los cerdos, sabiendo que para un judío el desprecio más grande era los cerdos. Y muriéndose de hambre, se dio cuenta de una realidad. Dice, en algunos dice, volvió en sí. Acá está, justamente dice, entró en razón. O sea, se arrepintió. Y comienza a formular una idea. Dice, volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No sé el trayecto de cuánto habrá sido. Seguramente que varios días de camino, porque no tenía plata para un doble camello, una cosa como es. Pero yo puedo imaginarme, voy a encontrarme con mi papá y le voy a decir: papá, y todo el camino pensando, o sea, convencido, arrepentido, solamente que le permitiera estar otra vez en la casa del Padre, comiendo, siendo cobijado. Hermanos queridos, tengamos en cuenta que mucha gente está en una situación así. ¿Vieron cuando Gabriela decía pobres en espíritu? Y no está hablando de pobreza material, está hablando de pobreza como persona, espiritual. Pero tengo que reconocer eso, y él a la vez, el Señor Jesús, por último vamos a ver, que él trata, dice, crean al Evangelio, crea la buena noticia, crean. O sea, está tratando de decir, tenemos que aceptar a Jesús, no solamente tenerlo como al tipo talismán, no, cada uno de nosotros tiene que llegar
a esa experiencia de aceptar el Evangelio del Señor Jesucristo. Ser parte, dice, tengo un texto ahí, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. O sea, por más que yo pueda decir, mira, me porto bien, estoy siendo sano, bueno, no, aquí tenemos que aceptar a Jesucristo. Aquí cada persona debe creer que el Evangelio comienza a ser real en su vida cuando está aceptando al Señor Jesús. De esa manera, la predicación de Jesús era muy clara. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Es maravilloso cuando comprendemos lo que eso significa. Pero no solamente se ha acercado, sino estaba tratando de dar, y quiero buscar el texto otra vez que comenzamos leyendo, el reino de Dios se ha acercado y a la vez estaba tratando de decir, arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Y esa manera clara, justa, real, del Señor Jesús es la que tenemos que tener en cuenta. La palabra de Dios es completa, desde la primera página a la última es palabra de Dios. Pero tengamos en cuenta que tiene un mensaje clave de salvación, de vida eterna, y es a través de Jesucristo. No es para afiliarse a una organización, no es para pagar un dinero para recibir un beneficio y seguir con mi vida. No, es para que mi vida entera comience a ser transformada y renovada por mi manera de vivir, de pensar, pero a la vez con un futuro asegurado en el reino de los cielos. Que no es tampoco el reino de los cielos como alguien puede estar predicando escatológicamente, para el futuro, no. Comienza ahora a manifestarse en nuestra vida y nos lleva a un futuro de plena seguridad. Queridos, tengamos entonces, es tiempo de tomar decisiones porque se ha cumplido la palabra del Señor. Pero también donde yo debo acercarme al Señor con un espíritu de arrepentimiento. Y debo estar consciente que debo aceptar a Jesucristo. Y no es todos los días. Yo debo entregar mi vida todos los días, pero aceptarlo lo hago una vez. Permitir que el Espíritu Santo, como decíamos al principio, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Cómo se hace realidad eso? Con este principio. Yo acepto a Jesucristo, yo me arrepiento de lo que he estado viviendo lejos de Él. Yo permito que el reino de los cielos sea parte de mi vida y que participo completamente a Él. Entonces sí, es lámpara en mi camino. De lo contrario, miro a otros, escucho a otros y me quedo. Porque los otros días hablábamos con un pastor aquí y decíamos, coincidíamos exacto, ¿no? ¿Por qué algunas personas siguen con adicciones o siguen con violencia o siguen con tipo de inmoralidad? Porque la realidad del reino de los cielos todavía no la han experimentado. Es por eso, no hay otra cosa. Porque hay un asiento en nuestra vida, es el trono de nuestra vida que no quiere ceder.
queremos seguir manteniendo nosotros como rey. El reino de los cielos debe ser real en nuestra vida a través de la persona